narró que la pandemia que se ha vivido ha afectado a muchas microempresas quienes no tuvieron ganancias o tuvieron pocas ganancias. Interviene ya el asambleísta Diego Ordóñez. Establecer la disonancia que existe cuando se plantean estas resoluciones y cuando se arma un discurso jurídico-político en torno al tema tributario. Los asesores económicos del movimiento Pachacutic normalmente acusan a los sectores empresariales de evasión tributaria, acusándoles de que no pagan valores superiores al 2% sobre las ventas. Es decir, lo que hacen es validar el principio de este impuesto que ahora se pide sea derogado. Normalmente, cuando hace análisis los asesores económicos de Pachacutic refieren a que debería pagarse sobre los ingresos brutos, no sobre la renta. Esto es la deducción de los gastos sobre los ingresos. Yo me expreso a favor, señora presidenta, de derogar ese artículo que grava sobre las ventas, no sobre la renta, no sobre la diferencia entre ingresos y gastos. Porque yo creo que tiene que haber un principio de equidad tributaria en general a todos los contribuyentes y no el doble discurso de cuando hablamos de empresas más grandes, entonces tienen que pagar sobre las ventas, pero cuando hablamos de empresas pequeñas, entonces no tienen que pagar sobre las ventas. Todo contribuyente, persona jurídica o persona que mantiene una actividad económica y que lleva contabilidad, debe pagar sobre la diferencia entre ingresos y gastos. Esto es sobre lo que significa renta. Entonces, si esta es la petición, cuando hablemos de la evasión tributaria o de la carga tributaria, refirámonos siempre, para ser coherentes, para ser consistentes y no doble discurso, de el ingreso, el impuesto a la renta, no el impuesto a los ingresos o impuesto a las ventas, como es el impuesto cuya derogatoria se propone en esta resolución. En lo formal, señora presidenta, indicarle que en el texto de la petición se dice que se le pide al señor presidente derogue el pago del impuesto del 2%, y no hay consistencia entre ese pedido y el texto de la resolución, porque el texto de la resolución propone, como no puede ser de otra manera, que se haga por vía de reforma de ley, pues no, el presidente no puede derogar. Entonces genera confusión esta propuesta en el sentido de que se plantea que el presidente derogue y más adelante que proponga la derogatoria vía una reforma de ley. Expresando mi acuerdo con que se derogue ese tributo, porque en concepto, insisto, tiene que gravarse la renta, no los ingresos, yo me abstendría en esta petición porque tiene que venir una reforma más global, señora presidenta, en relación con el tema impositivo, con el tema tributario, con el tema de los impuestos. Tiene que haber una reforma global. Y esto va a venir. Entonces, obviamente, pues no puede haber un exhorto a una reforma que es necesaria y que ya la discutiremos en su momento y veremos cuál será la postura que tienen los diferentes grupos políticos sobre ese planteamiento de reformas. Insisto, señora presidenta, yo me pronuncio a favor de que se derogue ese impuesto por regresivo, pero no a favor de que se le exhorte al presidente, porque esto sin duda vendrá incluido en un paquete de reforma tributaria más amplio. Gracias, señora presidenta.